Y hoy quiero hablarte de la lucha que llevamos adelante como cristianos. Una batalla en la que estamos todos envueltos al haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. En esta lucha no hay civiles. En esta lucha, en esta batalla, cuando decidís ser hijo de Dios, cuando te sometés al señorío de Jesús, no hay neutralidad. Ahora, en esa batalla que libramos y que vamos a desarrollar en esta noche, y que te pido que no te distraigas ni un momento, y como era mi oración, no te fijes en el hombre ni tampoco mucho en la filmina, sino en la palabra de Dios. Quiero preguntarte, para arrancar nomás, como decía ahí, ¿cómo estás viviendo tu vida espiritual, que es una batalla, en un campo de batalla, con enemigos concretos y reales? ¿Cómo vivís tu vida espiritual? ¿Como un vencido o como un vencedor? ¿Estás arrastrando cadenas de frustración, vicios ocultos, apatía espiritual, familias heridas? ¿O como un vencedor estás ocupando el terreno donde Cristo ya marcó la victoria? Y parecería que estas dos imágenes no deberían estar presentes en el cuerpo de Cristo, que solamente deberíamos estar allá. Pero vos y yo sabemos que muchas veces nos paramos acá. Y parecería que vivimos nuestra vida solamente con alegrías ajenas, disfrutando logros de otros, gritando goles que no somos capaces de hacer. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos dio vida. Cuando andábamos en la corriente de este mundo, Él nos trajo a su corriente. Y a partir de ahí nos enlistamos en un ejército. Un ejército que necesariamente, en el que necesariamente tenés que vestirte con toda la armadura. Y de esto te quiero hablar en esta noche. Porque a veces nos ponemos la armadura un rato. A veces nos ponemos la armadura los domingos para una reunión de oración o en el devocional a la mañana. Pero hombre o mujer sin armadura, revestida por el Señor, se ve expuesto a fracasar en esta batalla que es diaria. Y fíjate lo que sigue, porque muchos dicen, las cosas se me empezaron a complicar desde que comencé a venir a la iglesia. Las cosas empezaron a ser más complicadas. Yo pensé que iba a ser todo mucho más fácil, que me iba a encontrar con un mundo color de rosa. Pero la verdadera batalla no termina cuando aceptamos al Señor. En realidad es exactamente ahí donde comienza. Y hoy queremos poner
blanco sobre oscuro sobre algunas cuestiones que muchas veces ignoramos en esto de vivir una vida vencedora en Cristo. La conversión no es un retiro de paz si es que has nacido de nuevo, sino es un reclutamiento para la batalla de tu vida. Si naciste de nuevo, formás parte de un ejército. Y ese ejército se desempeña en un campo de batalla, no en un parque de diversiones. Entonces es necesario saber dónde estamos. Porque muchos tal vez entramos con la ilusión de que era un parque de diversiones y que era suficiente que el pastor esté orando por mi vida, que los líderes me estén enseñando la palabra de vez en cuando y el resto es color de rosa. Pero la verdad, la realidad es que todo creyente libra una guerra diaria y sin tregua, donde la complacencia, es decir, estar en la zona de comodidad, de confort, cruzarme de brazos, es un error estratégico tremendo. Y esto que no es un parque de diversiones, sino es un teatro de operaciones. Teatro de operaciones es una expresión bien militar. Implica entender de qué se trata. Implica entender dónde estoy parado. Porque Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Un amigo muy querido un día me dijo, cuando yo le contaba problemas con otras personas, me decía: Marcelo, esas personas sangran. Sí, entonces no es tu enemigo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Si sangra, si tiene hueso, no es tu enemigo. No es tu enemigo. ¿Y cuántas veces me agarro con mi esposo, ex esposo, esposa, ex esposa, hijos, jefes, empleados, pastores, líderes, hermanos, con una bronca encarnizada como que la lucha sería contra ellos? Nunca fue contra ellos. Pero hoy quiero decirte que si estás enfocando tus armas espirituales contra esa persona, estás cometiendo un error táctico. Y el enemigo te está bombardeando de otro lado y no te das cuenta. No tenemos lucha contra sangre ni carne. No estamos en un parque de diversiones. Y ese es el primer punto del cual tenemos que partir cuando hablamos de una vida vencedora. ¿Cuántos creen que tenemos una vida vencedora? Que podemos vivir una vida vencedora. Pero no vamos a poder vivir una vida vencedora como Cristo nos enseña en su palabra si no tenemos claros los principios de la guerra que estamos librando. Todo creyente libra una guerra mensual. Todo creyente libra una guerra diaria y sin tregua. Nuestro campo de batalla no es físico, sino estrictamente peligro crítico, desconocer la lucha o pensar que otros deben librarla por mí. No ignores las maquinaciones del enemigo, que bien preparado está para hacerte caer en esta batalla.
Cuando hablamos de la guerra diaria, es todos los días. Es una guerra difícil. Creo que nadie de acá estuvo en un frente de batalla verdadero, en el sentido de ir cuerpo a cuerpo en una guerra, pero el fin de año, en el programa de Navidad, vimos algo parecido acá, ¿no? Con personas, con actores que nos mostraron lo difícil que es, y donde uno solo sacó la cabeza y recibió un tiro. Y muchas veces nos vamos con esa impresión, qué terrible es la guerra, cuando nosotros 24/7 estamos librando una batalla espiritual contra un enemigo que está preparado para que no vivas una vida vencedora. Y que por sobre todas las cosas quiere que los que no conocen al Señor no se enlisten en su ejército. Quiere tenerlos ahí. Y por otra parte, quiere que los que se enlistaron queden como de reserva y quieran vestirse de civiles sin llevar la armadura cada día. Por eso el Señor decía, cada día tenés que tomar tu cruz y seguirme. Tiene que ver con eso. Y vamos a ver para batallar contra qué. Tenemos dos momentos claves, antes de Cristo y luego en Cristo, porque a esta altura alguno habrá dicho, ¿para qué me metí en esta? Yo no quería una batalla, yo quería vivir la vida. Yo quería estar tranquilo. Yo quería prosperidad económica, yo quería contar los billetes, yo quería ser un profesional exitoso. ¿Qué es esto de estar todos los días en batalla? Escogí mal el lugar. Es que si pensás así, si todavía no te enlistaste en el ejército del Señor, sos un cautivo. Ya lo leí en la palabra. Él les dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El que no se enlistó todavía en el ejército está muerto. Va con la corriente de este mundo. Por lo tanto, el enemigo te tiene en la bolsa. Y el que no tiene vida, no recibe vida del Hijo, no tiene vida eterna. ¿Alguien quiere quedarse en esa supuesta situación fuera de la guerra? Donde hay una sumisión pasiva a la corriente del mundo. ¿O querés ser un soldado del reino? Expresar una resistencia activa y consciente y dar batalla ante los ataques furiosos de los enemigos. Si hoy sientes ataques que antes no sentías, no te desanimes. Es la prueba de que cambiaste de bando. Porque en el mundo tendréis aflicción, dice Jesús, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. No prometió otra cosa. Cuando oraba al Padre por sus discípulos y por los que habrían de creer en Él, por la predicación de ellos, o sea nosotros, dijo, yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que los guardes del mal, porque los necesito batallando, predicando, disparando, porque si ellos se callan, las piedras van a tener que hablar. Hay algo que yo le pido a Dios, es que nunca vea una piedra predicando. Habríamos fracasado como soldados de Jesús. Ahora se empieza a poner todo más luminoso, porque era necesario ponernos en contexto.
por si alguno se había olvidado de cómo era. Debe saber usted que todas las puertas están cerradas y es imposible salir. Me dice mi señora, no digas eso porque alguno se va a querer escapar. Y no se preocupen, está todo previsto. Hay muchos hombres y hay muchas mujeres que se han puesto la armadura de a ratos o se ponen la armadura de a ratos peleando en sus fuerzas. Hay muchos así. Muchos podemos estar así. ¿Cómo pelea el soldado terrenal? El soldado que desde la religión piensa que puede hacer algo para salvarse. Porque el ser humano es campeón para ver cómo negocia con Dios, para decirle, hice esto, hice lo otro, hice aquello otro, y merezco ese lugarcito con vos. Y obviamente, aun cuando entendemos que estamos en una batalla, a veces, desde el punto de vista carnal, luchamos para obtener la victoria y dependemos de nuestra propia fuerza, voluntad, intelecto y recursos humanos para alcanzar lo que Dios ya alcanzó. Y eso frustra, eso cansa, eso desvía. Yo en esta noche quiero desafiarte a que como soldado de Cristo luches desde la victoria ya ganada y que descanses en la obra consumada de un vencedor absoluto, al que te invito que conozcas cada día en profundidad, despojado de toda religión, y que vivas con Él una relación donde Él, a partir de su victoria, te permite vencer cada instante de tu vida, cada minuto, cada segundo, porque Él ya logró la victoria. El soldado de Cristo pelea desde la victoria, no hacia la victoria. Vos no tenés que hacer nada para obtener la victoria ya está ganada. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y llevó ahí en la cruz tu sentencia y mi sentencia. Cristo desarmó a nuestros enemigos públicos en la cruz del Calvario. No peleamos solos ni en nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿por qué discutimos tanto a veces entre nosotros? ¿Por qué tiramos tanta bronca? ¿Por qué tenemos tanta intención de que el otro cambie para que sea como a mí me gusta? No tenemos lucha contra carne y sangre. El Señor ya llevó todo lo que había que vencer en la cruz. Y ahora yo parado desde ese lugar, no exento de dificultades e incluso atravesando dolores, puedo vivir una vida vencedora día tras día hasta que Él me llame a su presencia. Y es que es difícil entender que a un cristiano le puede doler algo o que las cosas no salgan como quiere. Es difícil esperar que nuestros planes se concreten. ¿Y es acaso que cuántas veces hemos hecho planes y le hemos invitado al Señor que venga a bendecirlos cuando nunca le preguntamos si esa era la voluntad de Él para nuestras vidas? La vida del cristiano es simple. Es enrolarse en un ejército, vestirse con toda la armadura, hacer discípulos, pararse en la victoria de Jesús en la cruz y esperar a que Él complete todo su plan. Mientras tanto, por supuesto, trabajamos, desarrollamos nuestra vida, pero con plena conciencia de dónde estamos, de quiénes somos y hacia dónde vamos. Es importante detectar en este frente de batalla a los tres enemigos
que tenemos. En primer lugar, hay un enemigo interno. Un enemigo que sutilmente se va a ir con vos a la cama esta noche. Tiene tu nombre y tu apellido. Y ese es tu primer problema. Es tu yo, es tu carne, a la que tenés que crucificar todos los días. Muchos pensamos que eso se crucifica una vez y ahí queda. Pero ayer, yo no sé dónde los veo a los pastores de jóvenes. ¿Dónde están? Allá están, arriba están. Ayer, casualmente, vinimos a traer a nuestras hijas. Hago un pequeño paréntesis, porque están todos muy serios. Es que este tema es serio. Y bueno, me quedé ahí, había un culto muy lindo con los jóvenes donde nos hablaron de los temperamentos. Y fue muy interesante porque el temperamento que tenemos es algo que es parte de nuestro diseño. Y ese temperamento nos va a hacer renegar toda la vida. Habrá que someterlo día tras día, es lo que yo entendí. Por ahí después me corrigen los pastores, pero hay que someterlo todos los días a la guía del Espíritu Santo. No es un error tu temperamento, pero forma parte de la carne que te ha sido asignada y con la que vas a tener que luchar cada día de tu vida. Con esos pensamientos, con esos deseos, con esos impulsos que le dan la culpa siempre al otro y que vayas donde vayas siempre está. Parecería, porque vieron que nosotros, capaz que me pasa solo a mí, pero nosotros somos capaces de darnos besos a nosotros mismos. Besos. No hay nadie como yo, de boicoteador a mí mismo. El problema de cada uno de nosotros somos nosotros. Y hay que aceptarlo, hay que entenderlo. Tu vieja naturaleza, responsabilidad propia y falta de dominio. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Alimentás más al espíritu? Tendrás una vida vencedora en Cristo. ¿Alimentás más a la carne? Dejarás de vencer. Es simple, pero complejo. Porque la carne te quiere enamorar y te quiere convencer de que sos lo mejor del mundo y que a vos nadie te puede decir nada porque vos sos la niña mimada, el niño buenito que no tiene nada para cambiar, que todo el resto tiene para cambiar, pero vos no. Es tremenda la carne. Es tremenda la carne lo que quiere hacer cuando nadie te ve. Pero es tremendo lo que pasa cuando un hombre o una mujer, dominando la carne, cierra la puerta de su habitación y a solas con el Señor, clama en secreto. Dominando la carne que quiere estar haciendo otra cosa y viviendo la vida espiritual que lo lleva a vencer. Así que no menosprecies, no subestimes a tu amigo interno, a tu enemigo interno, la carne, el pecado que mora en ti. Y no creas que somos tan raros, qué bárbaro de pecadores. Pablo habla mucho de esto en la carta de los Romanos, si no, léalo.
cómo Pablo batalla con su carne y nos da un escrito tremendo en todas sus cartas, pero focaliza en Romanos cómo cuidarnos de nosotros mismos. Podríamos hablar toda la noche de esto, pero hoy tenemos, según el pastor me dijo, tiempo solo hasta las 24 horas. O sea, tenemos 3 horas, 10 minutos y las puertas serán abiertas. ¿Vamos bien? 2 enemigos más, rápidamente, empiezo a acelerar. El mundo, ahora salimos de acá adentro y vamos hacia afuera. El mundo, el enemigo externo. ¿Es el mundo ese planiferio maravilloso, creación de Dios? Dice que el cielo y la tierra son del Señor y todo lo que hay en ellos. No es ese mundo, es el sistema de principios, valores y creencias establecido y dominado por el enemigo. Que en el mundo de la individualidad, donde todos quieren ser diferentes, terminan siendo todos iguales. Paréntesis. ¿Notaron el color de botines de los jugadores de fútbol en el Mundial? De la mayoría. ¿De qué color son? Qué raro, hombres en su mayoría muy masculinos, fuertes, trabajados, con botines rosados. Más allá de que el equipo donde juega Messi todo rosado, pero de los 1.248 jugadores del Mundial, más de 1.100 tienen botines rosados. En el mundo de la individualidad, todo el mundo hace lo mismo. Y es una muestra de lo que hace el mundo. Todos van para el mismo lado, excepto algunos. Todo está pensado, mis queridos. Que usted no se pregunte por qué está pensado, eso no quita que todo no está pensado. Todo es un experimento que nos lleva hacia algo mayor. Cuando alguna empresa sacó una tarjeta de crédito y se la entregó sin ningún tipo de capacitación, todo estaba pensado. Tengo que tirar la tarjeta de crédito. Habría que evaluarlo, pero lo cierto es que hay un sistema muy preparado para encadenarte y quitarte victoria, o dejar que estés venciendo, o subyugarte bajo un yugo, porque generalmente firmamos y no leemos nada, no nos preocupa nada, total, todos buscan mi bien, y no es así. Leemos muy poco la Biblia, nos preparamos muy poco en el tema. Nosotros venimos hablando que 2.350 versículos de la Biblia hablan de las finanzas, y si tendríamos que marcar 10 en una hoja, se nos complica. ¿Y cómo nos vamos a defender de un sistema que está preparado para quedarse con tu dinero, para que le pidas el suyo a intereses muy altos y que seas esclavo? Eso también es esclavitud. Y podría mencionar muchas otras. Muchas otras. A estos 2 enemigos, uno interno y uno externo, vuelvo a decirte, no subestimes a la carne. Los enemigos internos han sido los peores, y si no, lee la historia del caballo de Troya. Un regalo hermoso en la historia griega, lleno de muchachos armados hasta los dientes, hizo que caiga un imperio. Algo que entró adentro, que parecía inofensivo, un pecadito pequeño, una latita de cerveza, un cigarrillo, una fotito. No lo subestimes. El sistema te provee, la carne acepta, y un tercer enemigo, estratega, todo el tiempo acusándote para desanimarte y recordarte tu pasado. Cuando lo logra, te tiene en la bolsa, te encadena
y has aceptado al Señor, pero todo el día estás quejoso, triste, sin madurar. Año 2026, año de crecimiento. Y nos dijeron, tenés que ver cómo partís, te vamos a comparar con cómo llegás y tenés que haber crecido. ¿Querés saber cómo se crece? ¿Vieron Gálatas 5? El fruto del Espíritu. ¿Usted cómo arrancó con su nivel de gozo, paz, paciencia, benignidad el 1 de enero? Cuando usted lo va a comparar al fruto, no a los frutos, fíjese, la Reina Valera 1960 dice, el fruto porque es uno solo, ese es el carácter de Cristo expresado en nosotros, tiene que haber crecido conforme ha pasado el tiempo. Si está igual, habrá que hacer ajustes. Pero gloria a Dios que en Él tenemos victoria. Amén. Porque Él ya pagó el precio. Pero Él necesita que te des cuenta de que vas a tener que trabajar todos los días de tu vida para vencer, ya parado en la victoria que Él obtuvo en la cruz. No podés estar de brazos cruzados. No podés estar de civil. A veces es complejo hacerlo porque espiritualmente estamos hablando, no materialmente. Falta que el próximo culto pastor nos venga todo vestido de camuflado y con gorra, pero sería lindo igual, sería una... Pero quiero animarte en esta noche que te revistas con toda la armadura. Muchas veces culpamos de todo al diablo y ojo, no te va a perdonar ni siquiera una. No te va a dejar pasar nada. Pero sos vos el que entre el fruto del Espíritu tenés que desarrollar dominio propio y vas a tener que decir no a muchas cosas. Y ya que somos tan fan de los jugadores de fútbol a los que le gritamos los goles, si ustedes vieron la cuenta de los jugadores cada vez que hacen un gol o salen en una publicidad, no lo están haciendo por amor al deporte ni a la patria en la mayoría de los casos. Y que me perdonen si me escuchan, ojalá que estén escuchando lo de la selección, pero sabemos que es así. Pero estos muchachos, para estar donde están, son especialistas en decir que no. No a las fiestas, no a los banquetes, no a las salidas nocturnas, no a un montón de cosas que le permiten llegar disciplinadamente a un partido y dar lo mejor para alcanzar el mejor resultado y obtener la victoria material de un partido. Tienen un dominio propio tremendo y después de décadas en que la selección argentina vuelve a salir campeón del mundo, es una selección que en su mayoría son hombres cuyas mujeres están en las gradas con los niños porque se dieron cuenta que el deportista que anda a la noche con varias mujeres no prospera en el campo de juego. Si ellos se dieron cuenta, imagínense si la Biblia se equivoca cuando nos ha recomendado esto, cuando nos ha indicado esto desde la creación del mundo. En definitiva, aplican la Biblia aún sin saberlo y les va bien. ¿Cuánto más nosotros que conocemos la palabra y que la recibimos vez tras vez, vez tras vez? No esperes a recibir el latigazo y estar de rodillas, levántate en victoria y vencé a esos enemigos que están todo el tiempo frente a vos, pero que cuando los identificás dejan de ser gigantes para ser enemigos absolutamente vencidos por los méritos de Jesús en la cruz. Pero que si vas en tus fuerzas, déjame decirte que te van a pegar un baile impresionante. Ahora, cuando vas en el nombre de Jesús, echando fuera todo temor, vas a vencer al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, dice 1 de Juan capítulo 5,
nuestra fe. Amén. Dice 1 de Juan capítulo 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hay necesidad de que un vicio te siga dominando, de que ese comentario te siga asistiendo, que ese pensamiento te siga gobernando. Entregalo a los pies del Señor. Hacele frente. Identifica verdaderamente a tus enemigos, exponelos, abrazá la victoria de Jesús en la cruz y sé más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Porque en nosotros hay debilidad absoluta, pero en Cristo somos invencibles. Cualquier hombre en el momento en que quita los ojos de Dios ha fracasado. El único hombre que venció a este mundo, el vencedor completo, fue Jesucristo. Cuando clamó consumado es, fue el grito de un conquistador que se inyecta en todo hijo suyo, que identificando el campo de batalla se levanta para llevar adelante una vida vencedora. Gloria al Señor. Hay un protocolo de acción. Ya te dije anteriormente, no te podés quedar de brazos cruzados y decir, Señor, quítame esto. Vas a tener que trabajar con algunas cosas. Uy, qué mal genio tengo, qué barbaridad. Solo pienso mal de los hermanos. Un líder o el pastor me dijo algo en lo que tengo que cambiar, pero él no tiene razón. Y si tiene razón, Señor, te pido que me lo saques. Vas a tener que trabajar algunas cosas, ¿eh? Te vas a tener que entrenar, vas a tener que decir que no. Tenés que vencer tu orgullo cultivando la humildad. Todo lo malo en nuestra vida se cultiva, se elimina haciendo lo correcto. Si tenés celos y envidia, grandes enemigos invisibles, producto de la carne, terribles, se enfrentan empezando a hablar bien, a bendecir a aquel que te despierta ese sentimiento. No es quítame los celos, la envidia, es empezar a ponerme en acción cuando detecto el sentimiento o el pensamiento y lo cambio por otro que viene de la palabra. O sea, cruzarnos de brazos, esperar que todo ocurra como arte de magia, no es así. Y hay un protocolo de acción, que es el número 1 dice, es un proceso pasivo, que no es un proceso pasivo ni desaparece por arte de magia, requiere cooperación activa con el Espíritu Santo. No pelees contra la carne, revístete de la naturaleza de Cristo. Ahí es, no pelees contra la carne en tus fuerzas, revestite con la naturaleza de Cristo y ahí hacele frente con las herramientas que Él te da. Porque la carne te termina venciendo. Y encima es paciente. Porque por ahí dice, hoy no hizo lo que yo quería, pero mañana lo seguiré seduciendo con la pasión que lo enamora. Y de nuestra propia concupiscencia, ¡pac!, en nuestras fuerzas, terminamos resbalando. Y no tenemos toda la misma inclinación a pecar. Algunos no son mentirosos, pero son envidiosos. Otros son envidiosos, pero no son mentirosos. Pero el que roba, no robe más. El que mienta, no mienta más. Es decir, deja de hacer aquello que la palabra le dice que no haga más. Parece sencillo, pero es crucificar la carne todos los días, con la ayuda del Espíritu Santo y parado en la victoria de Cristo. No es ir hacia la victoria, es ir desde la victoria. Es tremendo esto. Cuando somos conscientes de que somos más que vencedores, es tremenda la forma en la que vivimos. Entonces aquella persona que me daba tanta bronca, ahora voy, me paro enfrente de la casa y empiezo a orar y bendecir. No es fácil. Pero el Señor sabe que no es fácil. Pero te mostró cómo. Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. ¿O acaso no podría haber dejado deslizar un pensamiento donde decía, que caiga muerto ese incircunciso? Perdonalo, Señor. Y cuando ocurrió aquel terremoto, se rasgó el velo en dos, ese que lo estaba maltratando, y después de haber escuchado sus 7 expresiones, entre ellas, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y nosotros queriendo convertir a alguien, maldiciendo su vida y queriéndole llevarle a los puñetazos. No es lo que aprendimos en el Señor. La vida cristiana es una contracultura. Acá no se trata de filosofía humana, se trata de la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. Amén. Qué tremendo. Seguimos. Y con todas estas herramientas empezamos a caminar por fe y no por vista. Y esto que parece una cosa tan simple, no lo es. Hay que mantenerse firme en las promesas y mandatos eternos de las Escrituras, caminando en medio de la sociedad sin dejarse moldear por ella. La sociedad nos va a querer moldear hasta el último instante. Muchos que conocieron la verdad, dice la palabra, van a retroceder. El amor de muchos se va a apagar, pero no de aquellos que viven una vida venciendo. No de aquellos que son más que vencedores, no de aquellos que están preparados en las profecías y saben lo que va a ocurrir. No de aquellos, porque el Señor no te va a abandonar, porque en Él son más que vencedor, porque tu posición, tu victoria ya fue comprada. Amén. Somos más que vencedores. El resultado de esta guerra ya fue firmado con sangre. Dice 1 Juan 5:4, ahí lo mencionamos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué tremendo. En esta noche quiero decirte que el Señor nos llama a las armas. Reconocer que tu fuerza humana no es suficiente. Apropiate, vestite diariamente con la victoria de Jesús y asumí tu rol como sacerdote de tu hogar, como mujer en tu hogar y soldado del reino. Recordá que un soldado sin uniforme es una baja segura, porque la victoria consciente exige decir no al pecado y sí a la palabra. El pecado que viene de tantas maneras, a través de la carne, a través del mundo, por medio de las mentiras del enemigo, y quiere que erres al blanco. Eso es pecar. Y te separa de la presencia de Dios. Y vas a tener que revestirte todos los días. Un soldado de Jesús que se para en su victoria, se levanta cada mañana y no puede dar el primer paso sin pedirle primero al Señor que lo revista de su fuerza, de su poder, de su victoria, para comenzar ese día venciendo en el nombre de Jesús. Hay cosas que vas a tener que enfrentar, hay dolores que vas a tener que atravesar, hay situaciones que no vas a poder resolver, o tal vez no lo vas a poder resolver en el momento, pero confía, porque Él ha vencido al mundo. Y si esa situación se lleva tu vida del otro lado, Él te está esperando para darte ese abrazo y vivir con Él por la eternidad. Tranquilo, tranquilos. Este es un tiempo pasajero donde no podemos bajar la guardia. Hoy quiero decirte, y ya vamos cerrando, que muchas veces ante todas estas situaciones preferimos la neutralidad espiritual. Ya vimos que no es posible, pero muchas veces
ante una situación como esta me veo confrontado con cosas que voy a tener que cambiar. Y entonces empiezo a decir, voy a esperar a acomodar mi vida primero, todavía no estoy listo, la armadura será que la voy a poder llevar, yo no tengo la estrategia, yo todavía no conozco. Quiero decirte que en esta batalla no hay civiles y no decidir ya es una decisión de permanecer cautivo bajo el dominio del enemigo. ¿Hay alguien que quiere permanecer cautivo bajo el dominio del enemigo? Entonces habrá que tomar la armadura y las armas. Y quiero decirte que hay dos posibilidades. Puede ser que nunca te decidiste por Cristo y todavía no sos parte de su ejército. En ese caso estás en la bolsa. No revestís mayor peligrosidad para el reino de las tinieblas. Pero si aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito a que hoy te pongas toda la armadura y que salgas a vencer. Has identificado a los enemigos. Hemos predicado que Él ya nos dio la victoria. Ahora hay que tomar decisiones para avanzar y vencer. Hay una urgencia hoy, porque muchos podremos pensar, mañana es un día bueno para comenzar. Y estoy seguro que algo de este mensaje te ha tocado el corazón. Mañana es la trampa favorita del enemigo y te dice, mañana dejas ese vicio, mañana ordenás tu familia, mañana buscas a Dios, pero la oportunidad, querida, la oportunidad es ahora. No intentes limpiarte primero para venir a Cristo. Ven a Él para ser limpiado y armado. Pasá hoy de cautivo a soldado, a un soldado que vence cada día de su vida. Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Hay alguien que quisiera comenzar a vencer porque todavía no está venciendo? ¿O todos ya están venciendo? ¿Todos están venciendo en todas las áreas de su vida o están venciendo en algunas y en otras no? ¿Están con ganas de abrir la Biblia? Hablamos mucho de la Biblia, se las dejé a las Biblias tranquilas ahí porque les puse todos los textos en la pantalla. Pero ahora vamos a abrir la Biblia. Vamos a Apocalipsis. ¿A cuánto le gusta Apocalipsis? Por acá dicen. El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis es el mensaje a las 7 iglesias. Y a continuación vamos a hablar de esos 7 mensajes. ¿Cuántos se comprometen a leer el mensaje a las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3 mañana? Levanten la mano, por lo menos miéntanme. Gloria al Señor. Bueno, todos los mensajes son muy particulares. Lo hemos aprendido en la serie de Apocalipsis. Sabemos bastante de esto. Los que no saben, hay un curso a disposición. En todos los casos, el Señor le dice a las iglesias, al que venciere, y le da una recompensa. Yo te voy a leer solo 2. Dice el mensaje a Pérgamo,
al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. En esta noche quiero decirte que vivir venciendo en el nombre de Jesús te va a permitir comer una comida que nunca nadie conoció. Y te va a permitir acceder a un nombre solo para vos, con el que vas a disfrutar por la eternidad. Una invitación a las bodas del Cordero. Esa piedrecita blanca que representaba la entrada a ese lugar. Al que venciere, se le entrega. Y el último mensaje, el de la Odisea, capítulo 3, versículo 21, dice: al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Dónde? Así como que, así como yo he vencido. El Señor no te pide nada que Él no haya hecho antes. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, muestra proceso, muestra trabajo, muestra reflexión, muestra entrega, muestra perseverancia, parado en la victoria que Él ya venció. Pero quiero decirte, mi querido, mi querida, que en esta noche, que muchas veces, queriendo o sin querer, nos bajamos de esa victoria y empezamos a perderla. A perder la victoria. La victoria no, la victoria está asegurada, pero empezamos a perder de vivir cada día una vida vencedora. Te invito a que te pongas de pie. Y en esta noche quiero invitarte a que podamos pensar, orar y tomar un compromiso con el Señor. El tiempo es hoy. Este día de guerra puede terminar venciendo. Puedes terminar venciendo este día o puedes terminar en derrota. El enemigo te va a decir: todo lo que se dijo no es tan así. Exageró un poco el tipo. Eso que todavía te cuesta soltar, mañana lo podés soltar. Hoy no hace falta. Además es tan lindo. Tu carne te puede estar diciendo: lo construimos juntos hace tanto tiempo, ¿ahora lo vas a dejar? ¿Ahora vas a empezar a vencer cuando la derrota ha sido tan placentera? En el nombre de Jesús yo deseo que tu vida y la mía sea una vida sin cadenas del pecado. No vamos a convertirnos en hombres o en mujeres perfectos, pero sí en aquellos que hacemos lo correcto a la luz de la palabra de Dios, buscando permanentemente morir a la carne, crucificar la carne e ir contra la corriente de este siglo, de este mundo.